Visitante, te enseñaré las Termópilas. Las Termópilas me despiertan muchos sentimientos. Ira por la arrogancia persa, remordimiento por no haber hecho más. Pero sobre todo, orgullo. Orgullo de mi ciudad. Orgullo de mis hombres, que lucharon por proteger la esencia misma de Esparta. Durante esos días aciagos, fueron mis hermanos. Los añoro a todos. Las Termópilas es el lugar donde un valeroso grupo de espartanos hizo frente, junto a otros soldados griegos, al ejército del rey persa Jerjes. Cuando termines, búscame y seguiremos hablando. Los gritos de rabia del rey persa Darío se seguían oyendo años después de su humillante derrota en Maratón. Tras la muerte de Darío, su hijo Jerjes prosiguió la búsqueda de venganza contra los griegos. Según Esquilo, Asia quedó vacía de hombres. Los espías griegos informaron en su tierra de la inminente invasión. Entonces comenzaron largas discusiones acerca del mejor sitio en el que situar las defensas. Los griegos eligieron las Termópilas. La zona presentaba una estrecha garganta que podría actuar de cuello de botella para el ejército persa y anular su superioridad numérica. También presentaba otras ventajas que ofrecerían a la armada griega oportunidades de flanqueo. 5.000 griegos del Peloponeso fueron desplegados en un fuerte junto a la entrada de la garganta conocida como Puertas Calientes. A su mando estaba Leónidas, un rey espartano orgulloso de ser el supuesto descendiente directo de Heracles. Leónidas estaba acompañado por un grupo de soldados de élite y juntos conformaron los 300 de Esparta. El ejército persa llegó en el verano del año 480 a.C., precedido por una infinidad de rumores acerca de sus fuerzas y números. Se llegó a decir que consumían 6.000 toneladas de trigo al día y que secaban cada río que tenían que atravesar para calmar una sed casi insaciable. Los persas no encontraron oposición mientras marchaban hacia las Termópilas. Es más, lograron engordar sus filas al reclutar más soldados de otras ciudades griegas o lugares como Tracia. Según Heródoto, el último recuento de la flota persa alcanzaba los 1.207 barcos tripulados por aproximadamente 240.000 hombres. Estimaba que el ejército de tierra lo formaban a su vez más de 1 millón de hombres. Las fuerzas griegas en las Termópilas estaban en minoría. Jerjes creía que ante la visión de su imponente ejército, los griegos de Termópilas huirían aterrorizados. En su lugar, deliberaron. La mayoría peloponésica era partidaria de enfrentarse a los persas en el istmo de Corinto. Leónidas, en cambio, creía que era más sensato permanecer en las Termópilas. Mientras el ejército griego se ponía de acuerdo, Persia envió a un espía a caballo. Jerjes se sorprendió con las noticias de este. No solo no huían los griegos, sino que los espartanos que protegían el fuerte estaban entrenando y peinándose tranquilamente, nada que ver con la actitud atemorizada que esperaba Jerjes. Con la esperanza de aumentar la presión, el persa esperó 4 días más para atacar, y al quinto lo hizo. La resistencia que encontró fue intensa y sufrió muchas bajas.
Dice Heródoto de Jerjes que, temiendo por su ejército, se levantó de su asiento hasta en 3 ocasiones. El día siguiente fue igual de complicado para las fuerzas persas, y los griegos seguían sin ceder en su posición. Los persas habían asumido que la situación en las Termópilas se prolongaría indefinidamente, hasta que un habitante de la zona les dio un soplo. Contó a los persas que existía otra ruta con la que podrían bordear las Termópilas. Enviaron a un contingente para contrastar la información. Aunque había un puesto de soldados griegos guardando la ruta, se vieron obligados a huir de los persas. Por eso, al tercer día de combate, los griegos se encontraron rodeados por el enemigo. El ejército heleno en las Termópilas, con persas al frente y a la espalda, comprendió que solo tenía 2 alternativas: huir para sobrevivir o quedarse y luchar hasta su último aliento. La mayoría optó por la primera opción, pero algunos se quedaron, entre ellos Leónidas y sus 300 espartanos. Para estos, una muerte gloriosa en combate era el mayor de los honores al que podían aspirar. Los pocos espartanos de Leónidas que no participaron en el enfrentamiento de las Termópilas sintieron que habían perdido una oportunidad de servir con honor. Algunos se suicidaron y otros siguieron sus vidas soportando la burla y el desprecio de sus conciudadanos. Este último esfuerzo de los espartanos no fue solo un gesto. Si no hubieran contenido a los persas, la caballería enemiga habría interceptado a las fuerzas griegas en retirada. En la mañana del tercer día, el rey Jerjes estaba por segura la victoria. Pero la victoria no acababa de llegar. El rey Leónidas cayó en combate, y alrededor de su cadáver se recrudeció la batalla. Los espartanos lucharon hasta el último aliento, y cuando hubieron muerto todos, llevaron el cuerpo de Leónidas ante Jerjes. Según Heródoto, los persas solían rendir honores a los guerreros más valientes, aunque fueran enemigos. Pero la resistencia de Esparta había indignado tanto a Jerjes que, en vez de honrar a Leónidas, ordenó que le cortasen la cabeza y lo empalasen. En la colina que presenció la última batalla de los espartanos, la estatua de un león se levantó en honor a Leónidas. A pesar de la victoria, la batalla de las Termópilas minó la moral del ejército persa. Habían perdido a miles de hombres, mientras que las bajas de Grecia eran solo unos cientos. Además, gracias al sacrificio de los espartanos, el resto del ejército griego se había retirado y reagrupado con éxito. El resultado de esto es que cuando Jerjes acampó a los pies de la Acrópolis de Atenas, listo para vengar la humillante derrota de su padre en Maratón, los persas estaban más nerviosos que confiados. Eran conscientes de que los griegos no les temían y que estaban listos para morir defendiendo su tierra. Los griegos sabían que habían perdido la batalla de las Termópilas. Pero fue tan grande la inyección de moral que supuso para todos que el año 479 a.C. lograron en la batalla de Platea la victoria decisiva sobre Persia. Una vez ganada la guerra contra Persia, los griegos podrían honrar el sacrificio de Leónidas y sus espartanos con monumentos y poemas, cimentando para siempre la reputación militar de Esparta. Este nuevo respeto hacia Esparta es destacable, porque hasta ese momento la ciudad se percibía como poco más que un matón que se metía en lo que no le importaba.
Las Termópilas mejoraron la opinión sobre Esparta y permitieron a la ciudad legitimar su posición como una de las más poderosas e influyentes de Grecia. Has terminado. Espero que comprendas la magnitud del sacrificio realizado en las Termópilas. Sin él, puede que el pueblo griego solo hubiera sido una nota al pie en la historia de Persia. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? No perdamos el tiempo, pues. Sígueme. Te doy la bienvenida a Anfípolis. La batalla de Anfípolis fue sin duda interesante. Hay quien la tildaría incluso de anticlimática. Pero eso no le resta ninguna importancia dentro del esquema general de la Guerra del Peloponeso. La ciudad de Anfípolis fue el escenario de una de las batallas más singulares de la Guerra del Peloponeso. Dos generales, el ateniense Cleón y el espartano Brásidas, lucharon por esta tierra para tratar de hacerse con sus recursos. Al final, ninguno de ellos consiguió lo que quería. Búscame cuando termines la visita para poder hablar de lo que has aprendido. Las tierras que acabarían siendo Anfípolis pertenecían originariamente a Tracia, una región habitada por formidables jinetes seminómadas. En Tracia abundaban las minas de oro y plata. Estaba rodeada por frondosos bosques que la hacían muy atractiva para potencias extranjeras como Grecia y Persia. Para el 513 a.C., Persia ya había conquistado gran parte de Tracia, pero tras su derrota, en el 479 a.C., fue Atenas la que movió ficha. Conquistaron la cercana isla de Tasos en el 465 a.C., pero el poderío militar de los jinetes tracios impidió que tomasen el interior del país. Atenas no lograría un control estable de Tracia hasta la fundación, en el año 436 a.C., de Anfípolis, en las riberas del río Estrimón. Durante la Guerra del Peloponeso, el general espartano Brásidas buscó la forma de subvertir el dominio de Atenas en el mundo griego. Es entonces cuando pensó en tomar la costa de Tracia con la esperanza de hacerse con los recursos de la zona. Brásidas sabía que muchos de los griegos que vivían en Tracia odiaban la codicia y la brutalidad de sus vecinos atenienses y decidió sacar partido de la situación. Puso en marcha una expedición hacia Anfípolis acompañado de 1000 hoplitas y 700 hilotas y llegó a la ciudad el invierno del año 424 a.C. Ya en las murallas de Anfípolis, Brásidas anunció que prefería tomar la ciudad de manera pacífica. Prometió un salvoconducto a cualquier habitante que quisiera irse, además de indultar a los que se ofrecieran a cooperar. Esta propuesta fue bien recibida por los residentes de la ciudad y consiguió tomar el control de Anfípolis sin desenvainar la espada. La llegada de Brásidas a Anfípolis sorprendió en Atenas. Ya era tarde cuando se enteraron de las noticias y enviaron al general Tucídides en defensa de Anfípolis. Brásidas ya había asaltado varias ciudades cercanas que le ayudarían a defender la zona de la supuesta tiranía ateniense. Tucídides llegó al puerto de Ellón tras medio día de viaje desde Tasos, pero no pudo reconquistar Anfípolis. Atenas responsabilizó a Tucídides de la pérdida de Anfípolis y condenó al general al exilio. A pesar de los avances de Brásidas, Esparta no le envió refuerzos y el general tuvo que negociar una tregua con Atenas para poder conservar el terreno que había ganado. La forma de afrontar el problema de Anfípolis dividió a Atenas. El político Nicias y la ciudad de Esparta tenían la esperanza de poder negociar la paz. Sin embargo, el popular estadista y general ateniense Cleón pretendía seguir luchando. La indecisión se prolongó hasta el 422 a.C.,
cuando Cleón fue elegido estratega de Atenas. Esta decisión dejó claro que la ciudad estaba a favor de la guerra. La tregua se interrumpió y Cleón comenzó el trayecto hacia Anfípolis, reconquistando por el camino las pequeñas ciudades que había tomado Brásidas. Al llegar al puerto de Ellón, Cleón pidió al rey de Macedonia la ayuda de sus tropas. También contrató a varios mercenarios tracios para engordar sus filas. Después, lo único que podía hacer Cleón era esperar al resto de sus refuerzos. Mientras esperaban, las fuerzas atenienses empezaron a resentirse de las dudas de Cleón. Lo veían como a un incompetente, sobre todo comparado con su adversario Brásidas. Consciente de la tensión, Cleón decidió actuar sin esperar a que llegasen los refuerzos. Partió del puerto de Ellón para observar Anfípolis y levantó un campamento en una colina cercana. Para sorpresa de Cleón, Anfípolis parecía estar desprotegida y sin guardias apostados en las puertas y murallas de la ciudad. Pero esta falta de protección no era más que una ilusión. Aún así, al ver el panorama, Cleón lamentó no haber traído torres de madera que le habrían permitido reconquistar la ciudad con facilidad. Brásidas ordenó a sus tropas posicionarse en una zona boscosa cercana para ver el ejército de Cleón. Cuando los atenienses empezaron a acercarse para acampar, Brásidas regresó a Anfípolis. Creía que su ejército estaba peor entrenado que el del enemigo y decidió confiar en la táctica y en la falta de experiencia de Cleón como líder militar. De modo que organizó un ataque por dos frentes. Él lideraría personalmente un pequeño asalto y poco después uno de sus lugartenientes lanzaría un segundo ataque para desorientar al enemigo. Apenas había terminado de formular su plan cuando vio al ejército de Cleón recogiendo y en retirada hacia la costa. Este acto de cobardía hizo pensar a Brásidas que la victoria habría sido más sencilla de lo que pensaba. Cuando Cleón vio que las tropas de Brásidas volvían a Anfípolis, decidió replegarse al puerto de Ellón y seguir esperando a los refuerzos. Por desgracia, sus órdenes fueron confusas y contradictorias, y entre las fuerzas atenienses reinaba el caos. Brásidas se aprovechó de esta confusión e inició el ataque. Las fuerzas de Cleón en pánico fueron una presa fácil para los espartanos. Murieron 600 atenienses y Esparta solo perdió 7 hombres. El resto de hombres de Cleón se refugiaron en Ellón, a donde enviarían más adelante los cadáveres de sus camaradas, una vez desprovistos de sus armas, eso sí. Durante la batalla sin cuartel entre espartanos y atenienses, murieron tanto Brásidas como Cleón. Los informes de sus respectivas muertes reflejaban cómo eran percibidos como líderes militares. No sabemos casi nada sobre la muerte de Cleón, exceptuando que lo mató un soldado tracio. Brásidas, sin embargo, vivió lo suficiente para ser llevado de vuelta a Anfípolis, donde le informaron de la victoria. Lo enterraron dentro de la ciudad, un honor solo al alcance de los mayores héroes, y pasó a ser celebrado como el auténtico fundador de Anfípolis. Tras la batalla de Anfípolis, se interrumpieron temporalmente las hostilidades entre Atenas y Esparta. El ejército ateniense regresó al Pireo, mientras que Esparta reclamaba a los refuerzos que habían asistido a Brásidas. La muerte de Brásidas y Cleón hizo que ambas ciudades presionasen para conseguir la paz. Las negociaciones fueron largas, pero Esparta y Atenas acordaron que todo volviese a ser como antes de la guerra del Peloponeso. El tratado resultante se terminó conociendo como la Paz de Nicias. La impresión generalizada en toda la Hélade era que a pesar de los heroicos esfuerzos de Brásidas, Esparta había perdido.
Este sentimiento se basaba en el hecho de que Esparta no había conseguido terminar con el dominio ateniense sobre Grecia, que era lo prometido al iniciarse el conflicto. Veo que terminaste la visita. Puede que la batalla de Anfípolis pusiera un breve final a la guerra del Peloponeso, pero la llamada paz de Nicias fue solo temporal. Esparta y Atenas iban a tardar muy poco en volver a las andadas. A ver, ¿qué otra cosa te apetecería hacer? Tu ansia por acumular más saber es admirable. Sígueme, errante. Quiero darte la bienvenida a Pilos. Junto con la cercana isla de Esfacteria, fue uno de los campos de batalla más importantes de la guerra del Peloponeso. Me da mucha pena que sitios tan bonitos como este estuvieran expuestos a tanta violencia. Cuesta disfrutar de la tranquilidad sobre la arena cuando sabes que estuvo empapada de sangre. La guerra del Peloponeso fue un gran conflicto entre Esparta y Atenas. Duró muchos años y el coste de vidas fue grande en ambos bandos. Las batallas de Pilos y de Esfacteria se produjeron una detrás de otra prácticamente y culminaron en uno de los desenlaces más sorprendentes de toda la guerra. Pero no quiero contarte nada más. Tendrás que vivirlo en tus propias carnes. Te esperaré al final de la visita guiada. La guerra del Peloponeso llevaba enfrentando a Atenas contra Esparta y sus aliados desde el 431 a.C., pero ningún bando parecía vencer. Pero esto lo cambió en el 425 a.C. el general ateniense Demóstenes. Después de que una tormenta forzase a su flota a detenerse en Pilos, Demóstenes comprendió que una presencia militar en la zona les daría ventaja ante Esparta. Desafortunadamente, los estrategas de la flota no le creyeron y dejaron a Demóstenes en Pilos con 5 trirremes y 1000 hombres. Los espartanos estaban demasiado ocupados celebrando una festividad religiosa como para notar al enemigo a sus puertas. Cuando Esparta descubrió la presencia ateniense en Pilos, el rey Agis congregó a sus tropas y flota. Esparta cayó sobre el puesto de Demóstenes y atacó tanto desde el mar como desde tierra firme. El general ateniense tuvo que improvisar la defensa. Acercó sus barcos hasta los pies de las murallas y los fijó con estacas para mayor protección. A continuación, y en contra de las reglas establecidas en combate, desembarcó con sus hoplitas para luchar en la orilla rocosa, donde creía que desembarcarían los espartanos. La jugada les salió bien, porque los espartanos trataron de atracar en ese sitio, a pesar de que las fuerzas de Demóstenes les hicieran dudar. Brásidas, uno de los líderes espartanos, decidió hacer el primer movimiento embistiendo las rocas con su barco mientras gritaba: «Solo son unos tablones». Pagó cara esta maniobra. Cuando descendía del barco, su escudo cayó al mar, lo que le dejó vulnerable a muchos golpes. La batalla se prolongó toda la noche y continuó al día siguiente sin que nadie rompiera el empate. La tarde del segundo día, sin embargo, llegaron los refuerzos de Atenas. La llegada repentina de la flota de Atenas inclinó la balanza en su favor. La flota decidió postergar el ataque hasta el día siguiente, cuando se lanzó contra las naves espartanas. Lograron capturar 5 barcos enemigos y dañar muchos otros, al tiempo que bloqueaban el acceso a la isla cercana de Esfacteria. Luego, para añadir infamia, los atenienses levantaron estacas con armas arrebatadas a los espartanos, entre ellas el escudo de Brásidas.
Mientras, los 420 espartanos de Esfacteria seguían atrapados y sus camaradas no podían hacer nada para salvarlos. Estos 420 hombres aislados en Esfacteria obligaron a Esparta a reevaluar su posición. Básicamente, estos hombres eran rehenes de los atenienses y Esparta no podía actuar al rescate ni reabastecerlos sin poner en peligro su vida. En un esfuerzo por salvar a los soldados atrapados, los líderes espartanos negociaron una tregua inmediata con los estrategas atenienses. Esparta accedió a dar el alto a su flota e interrumpir el ataque en Pilos, si a cambio les permitían enviar suministros a sus hombres. Mientras tanto, Esparta envió embajadores a Atenas para tratar de negociar una oferta mejor. La repentina tregua humilló enormemente a Esparta, que se vio obligada a reconocer lo indefensa que estaba su infantería frente a la flota ateniense. Los embajadores enviados a Atenas para garantizar la seguridad de sus hombres propusieron el cese de las hostilidades. Trataron de hacer hincapié en que su situación no era producto de una incompetencia estratégica o de la falta de fuerza, sino de la mala suerte. Según ellos, los espartanos de Esfacteria no merecían un mayor sufrimiento, puesto que su confinamiento no era culpa de ellos. Estas afirmaciones provocaron la ira de Cleón, un famoso político ateniense conocido por sus discursos populistas. Cleón insistía en discutir los términos de la negociación en público y ante la asamblea y el pueblo de Atenas, no en privado. Los embajadores de Esparta no eran tan favorables a hablar en público como los atenienses y decidieron marcharse. Tras el sonoro fracaso de los embajadores, volvieron las hostilidades. Cleón, de vuelta en Atenas, decidió ocuparse del asunto él mismo. Tras ser elegido general o estrategos, se acercó al lugar de la batalla acompañado por arqueros e infantería armada con jabalinas. Con fuerzas y unidades renovadas, tomaron tierra en Esfacteria y se enfrentaron al enemigo. La batalla fue dura, pero al final consiguieron rodear a los espartanos que quedaban. Fue entonces cuando Cleón los invitó a rendirse, pues tenía la esperanza de volver a Atenas con prisioneros. Los espartanos, agotados tras pasar 72 días en la isla, aceptaron la oferta de Cleón y entregaron las armas. Una capitulación espartana era algo inaudito hasta entonces, y las nuevas de esta rendición resonaron por toda Grecia como un trueno. La capitulación de Esparta cambió por completo el curso de la guerra del Peloponeso. Atenas sacó provecho de sus nuevos prisioneros de guerra y amenazaba con ejecutarlos si Esparta volvía a saquear sus tierras. A partir de entonces, los atenienses realizaron incursiones a su antojo, favorecidas todavía más cuando tomaron al fin la isla de Citera. Esparta trató de negociar la paz, pero no sirvió de nada. Cleón, crecido tras la victoria, siguió ganando popularidad entre los atenienses, una popularidad que acabaría convirtiéndose en poder. Espero que hayas aprendido mucho sobre las batallas de Pilos y Esfacteria. Los dos bandos se esforzaron, pero la victoria de Atenas dio un enorme empujón a la moral de sus hombres. Los animó a ser aún más agresivos y Esparta tardaría un tiempo en recuperarse de las consecuencias de esta derrota histórica. ¿Y bien, hay algún otro lugar al que quieras ir? Admiro tu afán de obtener más conocimiento. Sígueme. ¡Salve! Te doy la bienvenida a Olimpia, sede de los Juegos Olímpicos. A menudo he soñado con competir en las Olimpiadas. Si mi vista fuera más aguda, mis brazos y piernas más fuertes y mi monedero más abultado. Pero los dioses no lo quisieron así, de modo que sacaré el mayor partido al camino que han dispuesto para mí. Estamos en el sector principal de Olimpia
donde se celebraban los propios Juegos Olímpicos. Durante el festival, los atletas competían entre sí por el prestigio y la gloria, acompañados por el honor para ellos y para sus ciudades. Espero que disfrutes de la visita. Volveré cuando la termines para asegurarme de que has prestado atención. Las Olimpiadas se inauguraban con la ceremonia del juramento de los atletas, entrenadores y jueces participantes. Esta ceremonia se celebraba ante el altar de Zeus Orquio, el vigilante de los juramentos. Los atletas juraban cumplir las normas de las Olimpiadas y los jueces prometían ser justos e imparciales. Entonces comenzaban las competiciones, empezando por una prueba que decidía que heraldos y trompetistas tendrían el privilegio de anunciar los juegos. El primer día se celebraban las pruebas atléticas de lucha, carreras y boxeo para los participantes más jóvenes de entre 12 y 18 años. El segundo día se iniciaba con una gran procesión hasta el hipódromo, donde daban comienzo las populares pruebas ecuestres. La más espectacular y esperada era la de cuadrigas, carros tirados por 4 caballos. Una peculiaridad de las pruebas ecuestres era que el ganador no era el jinete más diestro, sino el dueño del carro o caballo más rápido. La princesa espartana Cinisca aprovechó este vacío legal para saltarse la norma que impedía participar a las mujeres y consiguió hacerse con 2 victorias olímpicas. Esta norma también propició algunas clasificaciones bastante peculiares, como cuando en el año 416 a.C. Alcibíades participó con 7 carros y quedó en primer, segundo y cuarto puesto. Tras las competiciones ecuestres, los 40.000 espectadores se trasladaban al estadio para presenciar el pentatlón. Cuando finalizaban las pruebas del día, se celebraban las exequias en honor de Pélope, el héroe mítico fundador de los Juegos Olímpicos. La noche terminaba con un banquete y un gran desfile en homenaje a los vencedores del día. Vencer en unos Juegos Olímpicos era uno de los mayores honores a los que podía aspirar un mortal, y todos trataban de inmortalizarse de alguna forma. Algunos atletas hacían levantar estatuas de sí mismos, mientras que otros encargaban odas a algún poeta. La tradición oral era muy importante para los griegos. Estas odas, llamadas epinicios, solían ser compuestas por los mejores poetas, como Píndaro, Simónides o Baquílides. Se interpretaban en los banquetes y celebraciones a los que acudía el atleta vencedor o cuando abandonaba Olimpia. El pentatlón se celebraba en el estadio el segundo día. Como indica su nombre, constaba de 5 pruebas: lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto, carreras y lucha. Existen varias diferencias entre la versión antigua de las pruebas y sus homólogas contemporáneas. Los antiguos saltadores, por ejemplo, se colocaban pesas en las manos para impulsarse, puesto que en aquellos tiempos no se cogía carrerilla antes del salto. Otra diferencia era que si un atleta ganaba en las 3 primeras pruebas, era declarado vencedor automáticamente, en lugar de que se juzgara su actuación en las 5. La mecánica de las carreras era idéntica a las de hoy en día, salvo por el detalle de que los atletas corrían desnudos. En cuanto a la lucha, los contendientes no se organizaban por pesos como ahora, sino que lo hacían por edades. El vencedor era el que primero hacía caer a su adversario 3 veces. El tercer día comenzaba con el evento más importante del festival. Una procesión de helanódicas, embajadores, competidores y animales se abría paso hasta el altar mayor frente al templo de Zeus. Los animales eran sacrificados entonces como ofrenda oficial del festival.
La tarde del tercer día se dedicaba a las carreras a pie. Las carreras eran la prueba más antigua de los Juegos y de hecho fueron la única prueba de las primeras Olimpiadas. La carrera principal era el estadio, un sprint de unos 180 metros. El ganador tenía el honor de dar su nombre a los 4 años entre unos Juegos y los siguientes, periodo también conocido como Olimpiada. Por ejemplo, los 4 años que siguieron a los primeros Juegos Olímpicos de 776 a.C. fueron conocidos como la Olimpiada de Corebo de Élide, su vencedor. Tras las pruebas, se organizaba un banquete público en el Pritaneo para celebrar las victorias del día. El cuarto día se dedicaba al combate. Las peleas se celebraban por la mañana, seguidas por el boxeo y el pancracio. El pancracio era la mezcla de lucha y boxeo en la que todo valía. Lo único que no se permitía era morder, meter los dedos en los ojos o en la boca y dar golpes en los genitales. Era una de las pruebas más populares y se consideraba la máxima expresión de fuerza y técnica. Más tarde se celebraba una prueba de carreras única llamada oblitódromo, que consistía en correr con armadura. Los competidores llevaban un yelmo y el escudo para simular una carrera en el campo de batalla. Los helanódicas, jueces de los griegos, eran organizadores y mediadores de los Juegos Olímpicos. Siempre eran de Élide, la ciudad a cargo del santuario de Olimpia, y en cada Olimpiada se elegían los nuevos. Sus responsabilidades eran diversas. Antes de comenzar los Juegos, decidían qué atletas estarían autorizados a competir y supervisaban su entrenamiento. Sorteaban las categorías que compondrían la competición. Durante los Juegos eran los encargados de elegir a los ganadores y evitar el juego sucio. Para la segunda tarea, recibían la ayuda de jueces que, armados de un palo y un látigo, se situaban cerca de los jugadores y los castigaban si hacían trampas. La victoria en Olimpia era uno de los mayores honores del mundo griego. Los vencedores no solo eran aclamados en sus ciudades de origen, también eran conocidos en toda la Hélade. Algunos atletas, tentados por esta gloria, rompían el juramento a Zeus y hacían trampas. Esto era muy peligroso, porque había varios castigos preparados en caso de que se descubriera. Uno era la descalificación y una multa. Si hacían trampas durante una prueba, podían recibir el castigo físico de los jueces cercanos. Pero el elemento disuasorio más potente era la vergüenza. Al pie del monte Cronio y de camino al estadio, había un grupo de estatuas de bronce llamadas zanes, el plural de Zeus. En estas estatuas estaban inscritos los nombres de los atletas que habían hecho trampa, en qué consistió y la multa impuesta. Los zanes, pagados con las multas de los tramposos, se situaban estratégicamente en lugares visibles. La culpa de la trampa podía recaer sobre individuos o ciudades enteras. El Pritaneo era el centro administrativo del culto de Olimpia y los Juegos Olímpicos. Albergaba a los sacerdotes del santuario y a los oficiales de los Juegos. También se utilizaba para celebrar el gran banquete en honor a los vencedores del tercer día. Además, tenía una función sagrada. Dentro de su cámara central ardía el fuego sagrado de Hestia, que estaba encendido día y noche. Con ese fuego se encendían el resto de altares del santuario. Esta práctica puede haber inspirado, al menos parcialmente, la tradición moderna de llevar la antorcha olímpica. Hola otra vez. Seguro que te has divertido. Con sus pruebas espectaculares y espléndidos banquetes, los Juegos Olímpicos eran todo un festín para los sentidos. Seguro que hasta el propio Zeus disfrutaba de los festejos.
Y bien, ¿hay algún otro lugar al que quieras ir? Muy bien. Ten un buen viaje.